damos comienzo al Ecuador de nuestro Tech and Privacy Summit con esta sesión titulada Autoridades de Control y Gigantes Tecnológicos, en donde vamos a girar en torno a esta temática, ¿no? Estos gigantes tecnológicos y cómo está ocurriendo en este momento, actualmente, el cumplimiento en materia de normativa de protección de datos. Para ello hemos configurado esta mesa de expertos en donde contamos con ponentes de nuevo de primer nivel. Tenemos desde la Unión Europea, desde el director del Supervisor Europeo de Protección de Datos, a Leonardo Cervera Navas. Contamos también con Luis de Salvador Carrasco, de la Agencia Española de Protección de Datos, Francisbel Jerez, de la Comisión Revisora Normativa de Protección de Datos de República Dominicana, y a Sol Beatriz Calle de Alemán, que nos va a situar acerca de la realidad de este tema en Colombia. Lamentablemente, el licenciado Juan Pablo Rodríguez de Panamá no nos ha podido acompañar hoy, pero bueno, contamos con este panel que esperamos sea de su agrado. Y con esto me has dado el camino para introducir a nuestra siguiente ponente, que es Sol Calle de Alemán. Ella es abogada, asociada de la firma Velasco Calle Alemán, coorganizadora del evento también, en el que estamos ahora mismo. Y tenemos la suerte de poder contar con sus reflexiones también, porque Sol, considero, puede situarnos perfectamente acerca de la realidad colombiana, ¿no? Entonces, Sol, me gustaría preguntarte, siguiendo la línea de esta primera cuestión de la mesa, bueno, hemos escuchado las opiniones desde la Unión Europea, hemos escuchado a la agencia, muy interesante, a Francisbel, un país en vías de desarrollo. ¿Cómo encaja Colombia en este momento en materia de privacidad y cómo se postula Colombia actualmente ante pues, estos gigantes tecnológicos que parecen tener la fuerza para pararse enfrente nuestro y decir, hey, nosotros queremos que se hagan las cosas así? ¿Cómo se vive esto en Colombia? Sol. Perfecto, Santiago. Bueno, buen día para todos. Igualmente, que mis compañeros de mesa, es un honor poder compartir con ustedes este panel. Expertos de lujo, como lo ha dicho Santiago. Y bueno, muchas gracias. Pues obviamente yo quisiera como unas reflexiones y al final jugar un poco de moderadora, Santiago, para hacer alguna pregunta y aprovechando aquí que están nuestros representantes europeos, porque igual de lo que sucede en República Dominicana, como bien nos lo compartía Francisbel, pues Colombia igualmente es un país que sigue la tendencia europea y que pues ya sabemos que tenemos dos normas, habeas data financiero, tenemos el régimen general de la ley 1581 de protección de datos personales, y respondemos con estas normas a derechos fundamentales, que quizás es un poco una clave importante de que los datos, detrás de los datos no solo hay bienes mercantiles, sino que hay derechos fundamentales de las personas, y eso es lo que hace que justamente se tenga la fuerza por las autoridades para enfrentar estos gigantes tecnológicos. En Colombia hay 3 decisiones, quisiera solo comentar muy brevemente 3 decisiones que nos llevan un poco al momento actual en el cual nos encontramos y donde creo yo, visualizo yo que hay una decisión muy concreta de nuestra autoridad de control. La primera es una decisión del año 2015, es una de las primeras sentencias, podríamos decir, es una sentencia de la Corte Constitucional de la Sala de Revisión, es una sentencia de tutela de mayo del año 2015 y la tutelante básicamente plantea un derecho al olvido, es muy similar al caso del señor Costeja contra un diario colombiano que indexa una noticia. Obviamente el diario ya no tiene ningún poder de control sobre esa noticia, pero Google sí, y ese motor de búsqueda pues permite que la noticia de la señora, digamos, se haga actual cuando realmente ya se había dado otra situación jurídica con ella. En esta sentencia, la Corte Constitucional, un poco en esa sala de revisión, pues hace caso a los argumentos de Google en el sentido, y todos lo sabemos, de lo que ellos pues siempre han argumentado, ¿cierto? No son un sujeto pasivo legítimo porque no es competente el Estado para poder llegar hasta ellos, lo que comentaba muy bien Luis.
y se considera simplemente un agente de la sociedad, de la información, en el sentido en que simplemente son un motor de búsqueda de datos dentro de Internet. Por lo tanto, yo soy una plataforma, es lo que ha dicho Google y lo plantea en esta sentencia. Yo soy una plataforma, yo soy solamente un agente de servicios en esta sociedad de Internet, y yo no trato datos, yo no tengo ninguna relación ni con el tutelante ni con el tutelado. En ese momento, la Corte, en el año 2015, le da la razón y excluye a Google de cualquier, digamos, sanción o inclusión, incluso de generar una investigación por parte de la autoridad de control, que en ese momento pues ya existía y ya fungía en Colombia como autoridad de control, la Superintendencia de Industria y Comercio. Posteriormente, con, digamos, la llegada a la Superintendencia de Industria y Comercio y la Delegatura de Protección de Datos actual que tenemos, en cabeza del doctor Remolina y en investigaciones en cabeza del doctor Carlos Salazar, creo que ha iniciado una nueva etapa después de esa primera decisión que nos dejaba un poco a los juristas pensando, bueno, y entonces si no es Google el que es capaz tecnológicamente de poder bajar datos y garantizar ese derecho al olvido, entonces ¿quién? Y se dan dos resoluciones de la superintendencia, donde yo veo una gran valentía de estos funcionarios. Una es en enero del año pasado, donde la superintendencia requiere a Facebook. Hay que aclarar que no son sanciones, han sido requerimientos a estos gigantes. La primera se le hace Facebook y creo que está apoyada o apalancada en toda la cantidad de investigaciones que en el mundo entero, en Alemania, en Reino Unido, en el mismo Estados Unidos, se le empieza a abrir a Facebook por aquel descalabro que fue Cambridge Analytica. Y esto pues dio la razón para que, además de que existan todas estas investigaciones, la autoridad colombiana también requiriera a Facebook para que cumpliera con el principio de seguridad de los datos, habida cuenta de que trata datos de 38 millones de colombianos, de acuerdo a las estadísticas que el Ministerio de Tecnologías le dio en ese momento a nuestra autoridad de control. Por supuesto, Google apeló esta decisión y en febrero de este año de 2020 la superintendencia confirma su decisión y requiere a Facebook para que cumpla con las medidas de seguridad y con, digamos, todos esos requerimientos punto por punto en materia de seguridad de datos, habida cuenta de las investigaciones, de las brechas que ya se han demostrado sobre los desarrollos de APIs de Google, en fin, y toda la cantidad de digamos, problemáticas que no solo se han iniciado en Europa, sino que incluso en Estados Unidos, repito, y a raíz de este problema con Cambridge Analytica, pues se presentó. Y la segunda y la tercera resolución, el tercer paso que hemos dado, es muy reciente porque es ya contra Google concretamente. Se trata de una resolución muy reciente, desde septiembre incluso de este año, de septiembre 3 del 2020. La superintendencia de igual manera requiere a Google, esta vez por el tratamiento de menores de edad, de 1 millón, más de 1 millón de menores de edad a los cuales no se les estaba informando debidamente a sus representantes legales. Alega Google que los menores de edad afirmaban que sus padres conocían de que ellos estaban ingresando y haciendo uso de tecnologías de este gigante tecnológico, y la superintendencia indica que esto no es suficiente y que por lo tanto no se está cumpliendo con el deber de informar debidamente a los representantes legales de estos menores de edad, incluso de la posibilidad de que no entreguen sus datos, y emite esta resolución. Repito, no es sancionatoria, pero es una resolución que igualmente creo que empieza a abrir un camino de nuestra autoridad de control en el sentido de también enfrentar un poco esto que Luis decía muy bien, esta zona gris que existe detrás de la red, que no es tan simple como colgar la política de Facebook o de Google y simplemente decir que cumple o no cumple,
sino de todos los datos y la analítica que hoy se puede hacer sobre el comportamiento de las personas. Y entonces nuestra autoridad de control, digamos que ha dado este paso. Vamos a ver qué sucede. Muy seguramente será una resolución que también se someterá a recurso de apelación, a recurso de reposición, pero creo que nos muestra la posición colombiana en el sentido de, igual que lo que ha pasado en Europa, de enfrentar, ¿cierto? De cuestionar estos tratamientos de datos de estos gigantes tecnológicos por el riesgo que supone para la privacidad de las personas. Digamos que en términos muy generales, Santiago y compañeros y público en general, podríamos decir que estos 3 hitos me parece que marcan, como lo reitero, pues este camino que Colombia también afronta, y creo que no está sola. Creo que ese incidente de Cambridge Analytica, aunque fue realmente un incidente pues que no hubiéramos querido que pasara, pero que hoy en día, con todo lo que ha desencadenado, pues a veces uno dice, bueno, como decían las abuelas, no hay bien que por mal no venga. Y entonces de este mal paso que fue Cambridge Analytica, creo que se abrió la puerta para que los gigantes ahora tengan que sentarse, y que los países latinoamericanos que seguimos este camino del europeo podamos hacerlo. En el caso de la superintendencia nuestra, igualmente es al inicio tuvimos temor en un momento dado los operadores jurídicos, los abogados, frente a esto, en relación con ese argumento de la falta de competencia, porque en Colombia no tenemos una norma como el artículo 2 del GDPR que permite llegar por fuera de territorio europeo a terceros encargados o responsables que traten datos de europeos. Sin embargo, lo que la superintendencia consideró y ha considerado en ambos casos, tanto con Facebook como Google, es que el tratamiento se hace de ciudadanos colombianos y se hace en territorio colombiano, ¿cierto? Se recolectan los datos y se tratan los datos en territorio colombiano, sobre todo por la puesta en marcha de las cookies, ¿cierto? De estos softwares de seguimiento, y desde esa perspectiva se han declarado competentes. Y bueno, repito, muy seguramente estas decisiones pues irán a los tribunales. Yo confío, y desde la academia hacemos investigaciones sobre esto. Nos gusta sentar posiciones, escribir y poder darle más fuerza a nuestros tribunales para que, digamos, que esa posición del año 2015, donde un poco el tema tecnológico no era comprensible del todo para nuestros jueces, creo que es un punto en el que hay que trabajar muchísimo, porque las autoridades de control pues finalmente van a estar abocadas a que mediante recursos, sean los jueces, sean las cortes, las altas cortes o los altos tribunales los que terminen dando esta decisión. Pero ¿cómo explicar tecnológicamente ese poder informático? ¿Cierto? ¿Cómo explicarles y cómo pueden ellos entender que adicionalmente y con independencia de que se declare un solo motor de búsqueda o una sola plataforma, pues todo lo que pasa alrededor, todos esos aliados, todo ese engranaje comercial que bien decía Luis, muchas veces es más gigante de pequeños y pequeños giganticos, diríamos, detrás de estas empresas, que realmente son los aliados que están desarrollando y haciendo pues una cantidad de nueva tecnología, sin duda, y como lo decía también Leonardo, muy intrusiva de la privacidad de las personas.